Camino a Maús, así se llama o así le ponen en el título. Dice, el mismo día, he aquí, dos de ellos iban caminando. Voy a poner contexto antes, ¿ya? Para que lo podamos entender. Antes de esta palabra, Jesús había sido llevado a la cruz. Y había sido martirizado, todo lo que conocemos, azotado, golpeado, herido y crucificado. Entonces eso generó una conmoción en Jerusalén, mientras también celebraban la Pascua los religiosos. Es bien fuerte esa escena porque vamos a tener al Cordero siendo sacrificado en el monte, mientras que los judíos estaban celebrando la Pascua con un Cordero provisorio. Y ellos sintiendo que están haciéndolo bien, cuando el rey estaba siendo crucificado. Si lo hubieran entendido, hubieran estado con él. Generó gran conmoción en la gente que creía. Me imagino, en ese tiempo no habían redes sociales ni nada, entonces, no sé, quizás más de algunos, si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiera sanado nuestra vida o la de nuestros hijos. Entonces ellos se enteraban de, ¿te acuerdas la persona que sanó a Marquitos? Sí, ¿qué pasó? Lo están crucificando. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo lo están crucificando si era buena persona? No, es que están diciendo que es falso profeta. Quizás. Y entraba esa duda. Entraba esa mezcla. Entonces la gente se iba enterando cómo Jesús había sido crucificado. Y bueno, muere y lo llevan a la tumba. Y ahí ya se genera esta desesperanza. Porque aún crucificado se esperaba que algo pasara. Que algo hiciera. Que se bajara de esa cruz. Pero ya cuando lo bajan muerto y lo colocan en la tumba, ya es como ya se acabó todo, cerraron la piedra. Aquí quedó todo, se acabó. Y ahí viene esta palabra, ¿ya? El contexto. El mismo día, he aquí, dos de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús. Iban dos personas caminando, que dista 70 estadios de Jerusalén. Un estadio es más o menos 160 metros, aprox. Entonces, 70 estadios son 11 kilómetros. O sea, ellos llevan caminando 11 kilómetros, no es menor, no es menor. Y conversaban entre sí todas estas cosas acontecidas. ¿Qué cosa? La muerte de Jesús. Y sucedió que mientras ellos conversaban, larga conversata, pues son 11 kilómetros, y discutían, Jesús mismo se acercó. Qué lindo eso. Iban discutiendo, diciendo, chuta, murió Jesús, murió Yeshua, quizás no era el profeta que creíamos. En la expectativa cayó a tierra. Esto cuando uno tiene una esperanza, una expectativa puesta en Dios y se cae porque no se cumple, como que dice, ya, yo voy a ir a tal lugar, Señor. Uno le pone las condiciones al Señor. Voy a ir a tal lugar, Señor. Y si en ese lugar me encuentro con esta persona me dice tal cosa y va a pasar esto. Amén. Y van y no se encuentra con la persona, no pasa nada y toda la expectativa como, queda como los de Camino a Maús. Entonces se acerca Jesús y camina con ellos, pero sus ojos estaban velados. Es interesante que hoy día el Señor está abriendo los ojos. Amén. Para que no lo reconocieran. Les dijo, ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con rostros sombríos y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Es interesante porque aquí estos dos hombres ponen en contexto a Jesús. Así como Jesús no sabe lo que estamos viviendo, el problema que estamos pasando. Eres el único forastero que no está enterado de la noticia, no le llegó el WhatsApp, el mensajito ahí. Les dijo, ¿cuáles? Les pregunta Jesús. Es interesante esta conversación que se da. Ellos le dijeron las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y aquí miren, aquí ya ellos cuentan el contexto real y lo que ellos esperan. Y nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a libertar a Israel.
Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto. O sea, estas personas se quedaron en Jerusalén esperando. Ya, murió, pucha, ya igual queda un poquito de esperanza. Como cuando vemos la selección en el Mundial y como que dice, bueno, si Brasil pierde con Perú, hay algo de esperanza, o sea, esperemos a ver los otros partidos. Entonces ellos se quedaron 3 días en Jerusalén, lo más probable es que arrendaron algún lugar o se quedaron en alguna tienda. Entonces decía, nosotros esperamos que Él fuera el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto, ya es el tercer día que sucedió, aunque algunas mujeres de entre nosotros, y aquí está el testimonio, aunque algunas mujeres de entre nosotros después de ir muy temprano al sepulcro, nos asombraron. Es interesante. Se asombraron por lo que le contaron las mujeres, pero no se llenaron de fe. Se asombraron simplemente. La desesperanza ya era parte de ellos. Pues al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles. ¿Saben quiénes son estas mujeres? Son esa hermana o esos hermanos que uno está en una situación compleja y dicen, oye, el Señor ayer vino en un ángel y me bendijo y me dio tal cosa y me restauró y me sanó y me dio, no sé, un vehículo y aquí están las llaves. Y la otra persona es como, ¡oh, qué buena! Pero no se llena de fe. Es la persona que va y te anima y dice, vimos ángel. O quizá en esta misma instancia, alguien dice, vimos cómo su amor viene a traer libertad. Pero quizás tú ahí es como, sí, qué asombroso. Pero no sé si es para mí eso. Quizás para el que ministra, quizás es para el que está adorando. O quizás son mis pecados los que impiden que se dé eso en mí. Por ahí empezamos a buscar respuestas. Ese ha sido el gran problema de la religión, que siempre buscan métodos para vivir una vida conforme a lo que cree. Entonces ahí está la santificación y es como, mira, no te ha llegado esto porque te falta esto. Entonces es como una escalera y no es así, amado. Eres hijo. No te decíamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Anoche a las 2 de la mañana la Abby se levantó y despertó. despertó, como los niños. Y me pidió que me fuera a dormir con ella y yo tenía un sueño, todavía lo tengo ahora. Pero ella decía, papi, aquí. Y ese papi aquí me hacía que yo no volviera a la cama. Hacía que el sueño se acabara y se menguara. ¿Cuánto más un Abba Padre? El Señor dice que nosotros siendo malos padres sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Él? Entonces, si tú te preocupas por tu hijo, si tú te puedes desvelar por ello, si tú puedes, no sé, hacer un gran gasto o incluso dar tu vida por ello, ¿cuánto más el Padre? Qué potente eso. Entonces estas mujeres tuvieron visión de ángeles, lo cual les dijeron que Él vive. Ese era el mensaje de la mujer, que Él vive. Ahora, en contexto, en ese tiempo, a las mujeres, el testimonio, si no había un varón en medio, era inválido. Qué fuerte. ¿Eso lo permitía el Señor o estaba a favor de eso? Claramente no. Vamos a ver a Pablo diciendo, no hay varón ni hembra, ¿verdad? Pero era el sistema de ese tiempo cultural, donde la mujer era en una posición casi de esclavo. O sea, lo que ella diga, si no hay un varón en medio, no importa. Entonces era el sistema. Entonces las mujeres, por más que contaron su visión, y eso es lo lindo, como el Señor le da su testimonio a la mujer primero. La pone en una posición de altura, de decir, tú vas a contar que yo resucité. Y quizás la mujer dice, pero a mí no me van a querer. Pero también lo hizo con los profetas. ¿Pero acaso no soy muy niño? Yo pondré mis palabras en tu boca. Y a ti también te digo, o sea, si te ven en una posición inferior, el Señor manifestará ese testimonio en ti. No manifestará, lo hace hoy. Manifiesta el testimonio en ti. Amén. Para proclamar que Él vive. No solo decirlo con tu boca, sino mostrar que Él vive en tu salud, que Él vive en tus finanzas, que Él vive en tu creatividad, que Él vive en tu paternidad, que Él vive en tu hogar, que Él vive en todo lo que haces. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y están contando ellos a Jesús. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como también dijeron las mujeres.
O sea, vieron que la tumba estaba vacía. Dice, pero a él no lo vieron. O sea, los que llegaron después no se toparon con el ángel. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Esto es lo que el Señor reclama. Tardos de corazón para creer. En todo lo que les dijeron los profetas, ¿no le era necesario al Cristo padecer todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzó Jesús a predicarle desde Moisés, igual quedaba un par de kilómetros yo creo, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea donde iban, que era Emaús, él dio la impresión de ir más adelante. Jesús como que le dijo, ya muchachos, me voy, así como la señora. Pero ellos lo constriñeron, o sea, se opusieron, le dijeron no. Diciendo, quédate con nosotros, atardece y ya ha declinado el día se estaba oscureciendo. Entró pues a quedarse con ellos y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo. Aquí está la mesa preparada, amén. Y después de partirlo les daba. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él se les hizo invisible y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón? Oye, ¿qué estaba pasando con el fuego? Esto yo no me puse de acuerdo con los adoradores ni nada. El Señor ministrando. ¿No estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino? Ellos como que, sí, no. Estaba ardiente el corazón, pero no lograban ver que era el Mesías. Cuando nos abría las escrituras y levantándose en aquella misma hora, se había hecho tarde, ojo, se levantan esa misma hora y regresan a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, realmente el Señor fue resucitado y fue visto por Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino. Ellos también vinieron con su testimonio. Tú también tienes un testimonio que dar. No solo los 11. Ojo, ellos también trajeron un testimonio. Lo vieron en el camino. Amén. Y cómo fue reconocidos por ellos al partir el pan. Estas personas que van camino a Emaús, dos amigos que se quedaron en Jerusalén después de morir, era gente que creía en el Mesías y que esperaban, tenían una percepción de él. Una expectativa que decantó en la desesperanza. Y yo sé que cada uno de los que estamos acá tiene una expectativa del Señor. Algo mezclado. Si yo les empiezo a preguntar a cada uno de ustedes, me va a contar algo del Señor, así como, no, yo creo que Él va a hacer esto conmigo, va a hacer esto con mis hijos. Yo sé que Él va a traer a mi hijo de vuelta. Yo sé que Él va a sanar mi vida, va a sanar a mi esposa. Yo sé que Él va a restaurar mi matrimonio. Hay algo, alguna expectativa en el Señor. Siempre, todos tenemos una expectativa en el Padre. Él va a cumplir su propósito en mí. Y muchas veces somos como estos caminantes con una expectativa errada, y casi inalterable del Señor. Así como esta mirada es la mía nomás, que no permite verlo en nuestra vida. No lo podemos ver y reconocer en el camino. Y el Señor me decía que Él está caminando con nosotros. Quiero decirte eso. Él está caminando contigo. En tus proyectos, en tus avances, que son de Él también. Y que a Él les alegra. A veces tenemos esa mirada del Señor como que al Señor solo le interesa lo de Él. Y mi hija a veces hace un dibujo que no es tan bonito. Siendo sincero, no están aquí, ¿no? No son tan bonitos. Pero a mí me interesan. ¿Por qué? Porque son mis hijas. Y porque las amo. Y Él nos amó primero a nosotros. Entonces a veces nosotros como que mistificamos las cosas y decimos, no, solo el proyecto del Señor es lo que a Él le interesa. Pero a Él le interesa tu disfrute. Le interesa tu placer. Él hizo la creación para que la disfrutáramos. Él nos dio amor para que lo disfrutáramos. Él nos da el feriado de mañana para que lo disfrutemos. Y de verdad disfrútalo. Él camina contigo. Y aquí es donde se abren los ojos para que seas consciente de que Él está en todo lugar. En todo lugar. Ayer, o antes, el viernes hablábamos con Alan, con Mónica. Hoy día ya están relajados. Pero en ese momento quizás tenían mucho temor. Papá primerizo. Papá primerizo no duerme la primera noche. Porque uno piensa que se cae el bebé. El bebé ni se mueve. Pero uno piensa que se va a caer de esa conita. No se mueve el bebé. Papá primerizo es el que pone el dedito aquí
para ver si respiran. Y uno va acá, está respirando, le toca la guatita, sí está respirando. Todo bien, gracias Señor. Como si de nosotros dependiera, porque si no estuviera respirando, ¿qué hacemos? No podemos hacer mucho, es el Señor el que lo sostiene. Entonces los chicos estaban, y yo les decía, ¿saben qué? Claro, hay movimiento, hubo harto movimiento, incluso los tuvieron que cambiar de clínica, fue todo un tema. En lo natural, pero yo decía, en lo espiritual, hay ángeles moviéndose a favor de ustedes. A veces nos cuesta mirar eso. Nos cuesta. Hay un momento donde Eliseo ora por Jesse, por su criado. Cuando vieron un ejército a asediarlo, lo rodearon en la casa. Imagínense, viene un grupo de terroristas, no sé, aquí, y nos asedian. ¿Qué hacemos? Cuando estábamos ahí en Baquedano y tiraban lacrimógenas para el... Estábamos todos llorando y no era la presencia, era la lacrimógena. Oye, y es fuerte es que yo nunca he estado en una protesta, es fuerte la lacrimógena. Me emocioné mucho ese día. Y claro, uno veía gente corriendo y decía, ya no nos vayamos todavía. A algunos les preocupaba los autos, que no les fuera a caer algo. Entonces, están asediando la casa de Elías. Y Jesse le dice, o sea, de Eliseo, perdón, y Jesse le dice, nos vienen a matar. No. Porque claro, había toda una estrategia antes que había pronunciado Eliseo. Y me gusta la oración de Eliseo porque él ora para que se le abran los ojos a Jesse. Él no ora para que muera el ejército enemigo. A veces nuestra oración es, Señor, quita mi problema. Señor, mueve a mi jefe. Señor, mueve mi dificultad. Mueve tal situación. Y vamos a ver que en la Biblia nunca se ora para que se le quite el enemigo. David nunca oró para que se fuera Saúl, al contrario. Vamos a ver que Ana nunca intercedió para que muriera Penina. Hay un propósito detrás incluso de situaciones complejas. Entonces, Eliseo ora por Jesse para que sus ojos sean abiertos. Entonces, Jesse, me imagino que abre los ojos y ve que arriba hay un ejército celestial impresionante. Y le viene esa paz de ver que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es el que está contigo, mayor es el que va en el camino contigo. No, pero el Señor está en Jerusalén, si ahí lo crucificaron. No, está camino a Maús también, en una localidad que no es conocida. Es que el Señor está con los 11. No, también está con estos dos, que solo conocemos un nombre y el otro ni siquiera sabemos cómo se llama. No está solo con los conocidos, el Señor está con los hijos. Amén. Entonces es interesante cómo este hombre le dice a Jesús, no sabe lo que está pasando, desde una posición muy terrenal, y lo eterno solo se contempla de lo eterno. Hay cosas que solo podemos ver desde las alturas. Cuando uno sube un cerrito logra ver la ciudad y ve otras cosas, pero cuando uno está abajo ve las puras casas nomás y el terreno ahí que está en derredor o alrededor, no sé, según el país. Entonces, desde una posición muy terrenal, entonces no podemos contemplar lo eterno. Entonces este hombre le empieza a contar lo que pasa a Jesús, pero Jesús tiene una realidad que es la del cielo. En la tierra había desesperanza porque había muerto el que se esperaba que fuera el Salvador. Y el Salvador estaba al lado de ellos, resucitado, caminando con otra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la carga? Lo que ministraba Esther. ¿Cuál es eso que tienes que soltar porque tu perspectiva está errada? Y que tienes que dejarla en el camino, desprenderte de ella. Hay una palabra en Jueces 6, 12, 13, no la busquen, la voy a leer. Dice, esto es de Gedeón, dice, y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé Sebaot es contigo. En ese tiempo los madianitas eran malos los madianitas, porque los israelitas sembraban y los madianitas venían y rompían toda la cosecha. Y los tenían asediados, ellos no tenían el ejército como para enfrentarlo.
Entonces los madianitas iban de puro malo, o sea, ni siquiera sacaban lo que ellos lo que iban a cosechar, sino que simplemente lo destruían. Es como cuando tú tienes algo planeado y simplemente se fuma, se desaparece. Y dice, pucha, ni siquiera lo utilicé bien. Así eran los madianitas. Entonces, en ese contexto, dice, y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé Sebaot es contigo. Yahvé Sebaot es contigo, es contigo. Y Gedeón respondió, ay de mí, Señor mío, desde la perspectiva muy natural. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué no han alcanzado estos males? Si el Señor es conmigo, ¿por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy andando por el camino de la desesperanza? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres? Diciendo, Yahvé nos hizo subir de Egipto. Esa era la pregunta de Gedeón. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban? ¿Dónde están los milagros que se predican desde un púlpito? Porque no los veo. Pero he aquí, nos desechó y nos entregó en manos de Madián. Esa era la perspectiva de Gedeón. Pero había un plan eterno. El ángel le siguió hablando y sabemos la historia, cómo Gedeón se levanta con un ejército de 300 y logra vencer a los madianitas. Y cuando los vence dice, esto es Esparta. No, esa es otra película. Esa es otra película. Pongo un poquito de humor, pero lo veo muy serio. La versión según Jordan. Los de camino a Maús le dicen a Jesús cómo tiene que ser él. Estoy dando muchos ejemplos porque sé que el Señor tiene esta palabra para nosotros. Y a veces nosotros también tenemos esta expectativa de decir, bueno, el Señor debiera bendecirme así. O debiese conectarme con tal persona. O debiese llevarme a tal lugar. O debiese sanar mi vida de tal forma. O cambiar mi situación de tal manera. Esto le dicen a Jesús. Nosotros esperábamos. No se dan cuenta que está Él ahí. Nosotros esperábamos del Señor esto. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo debiese actuar el Señor? Que el Señor me conecte con tal persona y mueva su mano poderosa con esto. Entonces yo me acerco a tal persona porque en mi mente creo que el Señor va a actuar así. Pero Dios responde a su manera y no a la nuestra. Amén. El Padre responde a su manera y no a la nuestra. Lo vemos en su palabra. Me gusta mucho la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Es interesante esa historia. Porque Dios le dice, era un tiempo de sequía. Hoy día la sequía nos pega fuerte. Si pega la sequía en una nación, pega fuerte. Imagínense en ese tiempo donde no había transporte. Donde no se podía, no habían alimentos que duraran mucho tiempo. Hoy día pega la sequía, igual uno puede comer en conserva cosas. No es lo mismo, pero come. Pero en ese tiempo pegaba la sequía y la gente moría de hambre. Hay parte de la Biblia donde se relata que mamás se comieron a sus hijos en tiempos de escasez. Eso suena durísimo. Pues a veces uno ve situaciones complejas hoy día y dice, este es el peor tiempo. Pero han habido tiempos durísimos también. Entonces, temporada de sequía, el alimento escasea y el Señor le dice al profeta Elías, te voy a sustentar a través de una viuda. El peor camino, de verdad. La peor opción. Porque nosotros miramos y nos aliamos al que podría darme más. Me voy a hacer amigo de Farcas. Yo creo que nos faltó la iglesia que le escribió a Farcas. Le mandó un correo, nosotros estábamos haciendo obras, Farcas. Y... Está bien, dijo Farcas. El Señor te bendice. Entonces vamos allá a la fuente que creemos que puede traer provisión. Pero insisto, Dios responde a su manera y no a la mía, no a mis expectativas. Por eso toda carga y toda expectativa la ponemos delante del Señor. ¿Amén? Entonces llega Elías a Sarepta y se encuentra con una viuda y le pide agua. Dame agua. La viuda le da agua y le dice, bueno, necesito que me haga una torta. No una torta de bizcocho, sino sí, una tortilla. Entonces le pide eso y esta mujer dice, pero solo tengo una tinaja con un poco de harina y de aceite. La mujer no tenía ni sal, te encargo esa tortilla.
no tenía nada. Y le dice, y la estoy preparando para morir con mi hijo. O sea, está viuda en una posición donde el varón era el que trabajaba. Por eso la Biblia siempre habla, encárguense de las viudas y de los huérfanos, porque no se les permitía poder tener un trabajo remunerado. Sí podían alcanzar ciertas ganancias, pero eran muy inferiores. Insisto, la posición de la mujer en ese tiempo era de esclavitud, entonces el tipo si quería le pagaba. Entonces quizá una mujer trabajaba todo el día y el hombre le decía, pero tú eres mujer, no, ándate nomás. Y ella se tenía que ir. Entonces no tenía la opción de poder generar esa capacidad para poder tener alimento. Entonces el Señor, Elías me da gusto porque dice, prepárame a mí primero. Pero ¿saben qué? Esa es la posición del Señor. Elías está representando al Señor. A Él primero. Y luego de Él, todo se empieza a multiplicar. Eso a veces nos cuesta entender. Que aquí no hay que ir a la apuesta del ahorro. Aquí yo voy al Señor primero. Y Él después me sustentará en todo lo que tengo que hacer. Entonces hace esto esta mujer, le da a Él primero. Y sabemos la historia de que las tinajas se llenaron de aceite. Y esta mujer se convirtió en la empresaria del aceite en toda Sarepta. Tenía para vender. Entonces el Señor hace las cosas a su manera y tenemos que entender que Él nos puede bendecir a alguien que está peor, a través de alguien que está peor que nosotros, según nuestra mirada. Él puede abrir camino a través de alguien que está herido. Él puede darte una palabra a través de un niño. Él puede prosperarte a través de un pobre. Amén. Así que sujétate a su voz. Deja de buscar tus propios caminos. Deja de buscar tus propias alianzas. Deja de conectarte con cosas. Yo por ahí honro mucho a Javi y Débora en esto, porque lo he visto mucho en ellos. De que ellos no se conectan con quienes los puedan promocionar. Ellos van simplemente. Y si tienen que negarse a una pega que les da buen dinero, se niegan. Y agarran una guitarra y adoran. Lo he visto, o sea, y lo hemos presenciado. ¿Sí? Aquí no lo estamos poniendo en una posición de Dios. Y digo, eso me inspira. Lo veo en ellos. Entonces, quizás teniendo capacidad o títulos, Javi tiene tremendos títulos, Débora es profesional de la salud y se dedicó a los niños. Entonces, y podría no hacerlo. Quizás podría dedicarse a la salud y poner quizás a una nana que se haga cargo, pero ella ve que es más prudente el velar por sus hijos y sembrarse en ellos. Y vemos esa siembra. Siempre me acuerdo una historia que cuentan cuando fueron a una escuela del pastor Fernando. Ellos no conocían en ese tiempo al pastor Fernando de cerca y no tenían dinero para ir a la escuela. Y fueron igual. Y eso es lo que digo, esa es la fe que tiene que movernos. Es decir, yo voy igual. Yo voy a ir igual. Y llegaron ahí y más encima le dijeron que no. Pues. Esos equipos le falta revelación a los equipos que están. Oye, esto está saliendo grabado. ¿No? Pero cuando nosotros estemos ahí, tengamos revelación. ¿Sí? ¿No? Entonces ellos tenían para solo una entrada. Y fueron a hablar adentro, preguntaron y ahí los dejaron entrar. Entonces eso es fe, porque quizás a veces uno ve y dice, no tengo. Y ahí yo le estoy preguntando a la billetera y no le estoy preguntando al Señor. No estoy entendiendo mi propósito. Y no sabemos que en el camino nos podemos conectar con alguien que nos puede bendecir. O quizá en el camino no pasó nada. Quizás era la expectativa del Javi y la Débora y no pasó nada. Quizá iban mirando el suelo esperando pillar un billete para poder pagar y no pasó. Entonces tuvieron que llegar ahí a la inscripción y decir, tenemos solo para una entrada. Entonces, sí, es una entrada, no es tan terrible. Pero potenciamos nuestra fe. Hoy día es tan difícil el manifestar la fe. Me acuerdo cuando niño estaba en estas historias que uno siempre escuchaba de gente que oraba por la parafina, que oraba por la estufa, que oraba por el gas. Yo tuve un gas, hermano, que duró más de un año. Abastible. Miren, pero yo hasta miré la marca para comprarlo de nuevo. De verdad, se puede abastible el gas. Un año. En ese tiempo, el departamento que estábamos era muy helada la pieza de la Yaday.
Entonces teníamos que calefaccionarla de alguna forma y prendíamos todos los días el gas. Pero el gas, usted lo levantaba y estaba vacío esa cuestión. No, era así. Hasta la yarda y lo levantaba. Pero no se acababa. Y nosotros lo usábamos un año así. Hasta que un día lo conté. Con orgullo dije, tengo un gas eterno. Y al otro día se me acabó. Así que ojo con la altivez. Porque después de la altivez está la caída. Pero qué lindo el Señor cómo sustenta. Hoy día, ¿por qué escasea esa fe? Porque hoy día hay muchas formas para solucionar los problemas antes de clamar. Porque si no tengo, voy a la línea de crédito. Y si no tengo línea de crédito, voy al crédito de consumo. Y si no tengo nada de eso, con alguien le pido su tarjeta. Entonces nunca llegamos al clamor. Porque hay miles de opciones. Entonces la fe no es probada y es una fe intelectual. Pero no una fe que se expresa. Y la fe tiene que ser expresada. La fe tiene que ser manifestada. La fe no tiene que ver con una posición de creer. Yo si les pregunto a ustedes, ¿el Señor resucita a los muertos? Sí. Sí, todos lo creemos. Pero ¿y si se nos muere alguien ahora aquí? ¿Qué hacemos? Quizá alguno de ustedes va a decir, oremos. Pero tú te encargas de resucitarlo. ahí empezamos a dudar. Porque lo trasladamos al tiro a una clínica. O sea, la opción primaria quizás es la salud. Y el Señor no tiene problema con la salud, tiene problema cuando Él no es prioridad, cuando Él no es primero, cuando hay miles de opciones. Entonces después nos vemos esclavizados por deuda, nos vemos en situaciones... Porque claro, tomamos miles de opciones antes de ir a Él, fuimos al acreedor. Y después decimos, Señor, líbrame de mis acreedores. El Señor dice, pero si tú hiciste pacto con el acreedor antes de ir ante mí. Fuiste ante Él antes de orar, de clamar, de decir, Señor, no tengo nada, como esta viuda, no tengo nada, tú harás. Yo creo que esta mujer, antes de que llegara Elías, ella debe haber orado y decirle, Señor, hoy día se me acaba la vida. Y se encontró con Elías. Camina con expectativa. Un día Moisés iba por el desierto, como un prófugo de la justicia, pastoreando ovejas que no eran de él, viviendo en la casa de su suegro, Jetro. No teniendo casa, no teniendo oveja, no teniendo nada el hombre. Solo tenía una esposa y mucho amor para dar. Pero se encuentra con la zarza. Quizás cuántas veces caminó por el desierto pastoreando. Ten expectativa. Quizás fuera de acá te encuentras con la zarza ardiente. Pero sale, camina con expectativa. No te encuentras con esa tierra santa donde tienes que cambiar tus sandalias porque tus caminos están siendo mudados. Y ya no son los caminos de Moisés el prófugo. Hoy día es el camino de Moisés el libertador. Qué potente el Señor, cómo le cambia el título. Ya no eres el que debiese estar esclavo o más bien en la cárcel en Egipto. Hoy día tú eres el que viene a liberar y a vencer el imperio de la muerte. Moisés es una parábola, una imagen de Cristo. ¿Quién venció la muerte? Cristo. ¿Quién trajo libertad al pueblo del imperio de la muerte? Moisés. Es la imagen de... Una imagen más pequeña, obviamente, porque simplemente lo sacó. Pero Cristo venció la muerte. Él tuvo que escapar de la muerte. Entonces el Señor lo puede. El Señor no solo lo puede, lo hace contigo, pero camina en expectativa. Camina con expectativa. Sale al encuentro del Padre. Amén. ¿Acaso sus pensamientos no son más altos que los nuestros? Y yo sé que ustedes tienen muy buenos pensamientos. No sé, uno ve y dice, hoy me gustaría esto, y mi pensamiento, ¡fuah, qué lindo! Ya, ese pensamiento es más pequeño que el que el Señor tiene para ti. Planes de bienestar y no de calamidad el Señor ha preparado para darte un futuro y una esperanza. El futuro y la esperanza no proviene del título que tienes, ni del ahorro que tienes, ni incluso de cuánto te cuidaste corporalmente. Tenemos que cuidarnos, obviamente, para llegar a una mejor vejez. Pero sí, todo Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y sus caminos son mejores que los nuestros. El camino de Maú no es el mejor. El camino de la desesperanza no es el mejor. Él se une el camino. Eso es re lindo del Señor. A veces creemos que el Señor no nos puede hablar porque estamos en una situación compleja o porque estamos en un camino que no es de Él. Pero ¿cómo le habló a Caín? Si el tipo estaba lleno de ira, quería matar a su hermano. El Señor puede hablarte aún en los peores pensamientos. Simplemente escucha su voz. Estate atento. Que tus ojos estén abiertos.
que se caiga ese misticismo del Señor solo me va a hablar en el templo. El Señor solo me habla si le pido perdón por mis pecados. Caín en ningún momento le pidió perdón al Señor y el Señor igual le fue a hablar. Los de Emaús se van llenos de desesperanza. Esto se acabó. Muchachos, volvámonos a casa. Y él camina en Emaús hacia la casa de estos hombres. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos con el Señor? Hace una semana atrás me pasó de que veníamos a la Congre y se nos pinchó el neumático muy feo, pero muy feo. Nunca se me había pinchado el neumático y cuando se pinchó fue la peor forma de pincharse. Porque veníamos en la autopista rápido, 200 kilómetros más. No, si no ando tan rápido tampoco. No, unos 60. No, como 100. Y siento que el auto empieza. Y la Abby atrás, que era justo la rueda donde iba ella, empezó, papá. Se asustó. La guagua es re valiente. Impresionante. Yo le digo guagua, pero ella es grande. Se tira las cuestiones. Nosotros tenemos que andar ojo porque es muy arriesgada. Pero ahí empezó a llenarse de temor. Y me tiro a la orilla y veo que justo hay una salida como en 300 metros. Y dije, ya, buenísima. Me pasó justo porque quedarse en la autopista con el auto es peligroso. Y con las niñas y todo. Entonces salgo por la salida y salgo justo a la estación central. Venía camino acá. En otro camino a Emaús. Salgo por ahí y nos metemos en un pasaje donde no podíamos estacionar, pero el pasaje era peligrosísimo. Era muy feo. Mi papá incluso después me dijo, te metiste a la no sé cuánto. Esos nombres. Los pasajes más peligrosos siempre tienen nombres de santo. La San Gregorio, la San... Todos los santos son súper peligrosos. ¿Sí? Esa es mi teoría. ¿Sí? Piensan en un santo, en calle con santo o población con santo, peligroso. Los santos son peligrosos. Entonces nos metimos ahí y intento sacar la rueda y el neumático se rompió entero. No es que se pinchó, se rompió. Las gomas le pegaron al auto, lo ensuciaron. O sea, estaba caliente esa cuestión. Y con la llave empiezo a pegarle para abrirlo, o sea, a empujar, a hacer la presión. Y no se me mueve ningún perno, no podía sacarlo. Y bueno, las niñas adentro, la Vale adentro del auto. Y en eso le digo a la Vale, no funciona esta cosa. Entonces llamo a mi papá, Salvador. Ahí está la opción, el papito. Papá, y me dice, hijo, qué empana, me dice. También el avión que más atrás todavía no alcancé ni a salir de la casa. A ese hombre le faltó más fe que a mí. Yo al menos avancé. Entonces, no me podía ayudar, pues. No teníamos opción. Y en eso mi hermano mayor es de esos que apañan todas, que va a todas. Entonces él dice, yo voy, pero él vive en Lampa. Y estaba recién levantándose. Ese hombre no se congrega, entonces no... El domingo lo duerme. Pero ya lo veremos postrado delante del Señor. Y él dice, yo voy, pero estaba a 1 hora. Entonces en eso me subo al auto a esperar y vemos una persona. Yo la había visto que se cruzó, un tipo de muy mal aspecto. Y le digo a la Vale, este hombre se ha dado 2 vueltas ya. Le digo para avisarle. Y el tipo se da vuelta de nuevo y se va para atrás. Pero para también quitarle el temor al tiro, le dije, pero quizás se le olvidó algo y va a comprar algo. Pasan unos minutos y lo vemos de nuevo que viene. Y cuando viene, siento la ventana del auto mío que hace. Y era un hombre que estaba ahí. Y me dice, amigo, yo te voy a ayudar a sacar el auto de aquí porque es súper peligroso. Pero justo en el momento donde me veía asediado por ese tipo, con las niñas arriba, yo encima tenía la llave y cualquier cosa iba a aplicar un golpe santo. ¿Sí? Pues sí. Si no iba a orar por el varón si venía con mala intención. Entonces, este hombre empezó a ayudarme a sacar la rueda. Y la logramos sacar. Él trajo una llave que tenía él, de su auto, y era mucho mejor que la mía. Y lo pudimos sacar, estaba bien apretado, y se quedó todo el rato conmigo. Y me decía, vi que tienes niñas, así que no, sal de acá, es muy peligroso, tenéis que salir de aquí. Y en eso después viene una patrulla de carabineros y se queda ahí al lado nuestro. Y yo digo, ¿cómo el Señor pone a sus ángeles
alrededor nuestro. Y no estaba en la congre, amado. No alcancé a llegar a la congre. El Señor está en tu universidad. El Señor está en tu trabajo. El Señor está en tu casa. El Señor está de salida acá, no solo aquí. Él no solo te va a hablar acá. El Señor está camino a Emaús, juntamente contigo. Amén. Entonces, Él interrumpe esta caminata, esta conversación solemne. Necesitamos que Dios interrumpa nuestras vidas y que cambie esas erradas percepciones y que se revele el Cristo resucitado. Ellos tenían la imagen del Cristo y la última imagen con la que se quedaron era del Cristo desfigurado. Ni siquiera era el Jesús que multiplicó. Ellos, la última imagen que se quedaron en Jerusalén era el Cristo desfigurado, el Cristo destruido. ¿Cuál es la imagen del Cristo que tiene esto? Es necesario que se nos revele ese Cristo resucitado. Y créanme que no se parece al que caminó en la tierra. Por eso no lo podían reconocer. No se parece a la expectativa terrenal. Porque está en la posición eterna. En la posición del Rey eterno. Colosenses 3, 1 al 2. Amigos, si alguno me acompaña aquí en el teclado, la guitarra. Dice, puesto que fuiste resucitados. ¿Amén? Juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, si fuimos resucitados juntamente con Él, ¿dónde tenemos que buscar las cosas? Las de arriba. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No solo buscarlas, sino que piénsalas. ¿Cuáles son los pensamientos que te están asediando hoy día? ¿Son muy terrenales? ¿Son los del camino a Emaús, de la desesperanza, de nosotros esperábamos que vencieran los romanos? ¿O la del Rey Eterno, que tiene un plan mucho más allá de los romanos? No es drama los romanos. Hoy día los romanos son recatólicos. No es drama. Y quiero decirte que no es problema la situación que te está asediando hoy día, que está en los pensamientos, que no te tiene en paz. Porque hay alguien que resucitó. ¿Venció la muerte? Y si venció la muerte, ¿qué es imposible para Él? ¿Qué podría ser complejo para el Señor? ¿Será complejo un cáncer? Yo he visto gente que se sana de cáncer. ¿Será complejo una deuda económica? Yo he visto al Señor como llena de favores a sus hijos. ¿Será complejo un tema emocional? Él es quien levanta nuestra alma y nos saca de los lugares. David decía, aún en el Seol tu mano vino y me rescató. Aún en el momento más complejo, donde uno dice, no, aquí no entra el Señor, es el Seol. Su mano baja y te saca. Un papá por su hijo podría hacer lo que fuese, lo que quisiese. Se podría ensuciar, podría pelearse con los amigos de sus hijos con tal de sacarlo de esas amistades. Un papá que ama a su hijo, que pueda estar incluso en las drogas, lo lleva a su casa y le tiene confianza. Y no le anda escondiendo las cosas, sino que dice, hijo, disfruta, esto es tuyo. Y quizá el hijo saque algo para robar y vender. El papá lo perdona. ¿Cuánto más el Padre Eterno? ¿Qué es imposible para Él? Nada. Quiero que presentemos al Señor todo lo que está haciendo interferencia, toda percepción errada, todo pensamiento que esté amargando nuestro corazón, que nos esté llenando de ansiedad, que nos esté llenando de temores. Nos podamos presentar delante del Señor y luego vamos a comer la cena, creyendo de que Él abre nuestros ojos para reconocerlo y volver a Jerusalén, volver a su tierra. No es tiempo de que te vayas a la casa a acostar diciendo, esto se acabó. Planes de bienestar tiene. Y bueno, habrá que caminar 11 kilómetros de nuevo, pero sabiendo con la esperanza de que vimos al resucitado. Ese camino de vuelta fue rapidísimo. Lo disfrutaron.
porque iban con la esperanza viva. Señor, presentamos toda situación de desesperanza del corazón. Quizás alguno lleva años, Señor, años sirviendo, años viviendo en función de tu reino, años perteneciendo a una congregación. Y estos meses se ha visto, o estos últimos años se ha visto escaso de visión, escaso de propósito. Hacemos el fuego santo, enciende el corazón. ¿No ardía nuestro corazón cuando caminábamos con Él? Enciende el corazón de esta generación, de nosotros, Señor. No queremos caminar en desesperanza. No queremos caminar en protocolos vanos, religiosos, Señor. No queremos caminar con expectativas religiosas. Derrumba toda expectativa errada de ti, papá. Y decimos, Abba, Padre, queremos conocerte con mayor profundidad. Que tus amores nos envuelvan una vez más. Y poder entrar en esas recámaras de amor. Oramos, Señor, para que en el camino nos sorprendas. Nos sorprendas con tu testimonio. Quizás para muchos nuestro nombre no está dentro de los 11. No estamos dentro de la mesa de los apóstoles, de los discípulos. Pero tú nos conoces y caminas con nosotros. Hoy decimos, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para verte. Que nuestro corazón arda por tu presencia. Queremos caminar con las expectativas correctas, llenas de amor por ti, Señor. Toda dificultad y toda carga la ponemos delante de tu presencia, Señor. Tu voz poderosa dice que nuestra carga la pongamos delante tuya y que tú la cargas, Señor. Y que tomemos tu yugo que es ligero. Y hoy como familia, como hijos, como amantes de tu presencia, Señor, tomamos tu yugo que es ligero para caminar lo venidero, para caminar con el resucitado, para vivir en función de ti. Revela al resucitado en nosotros. Queremos dejar de vivir en pos de la cruz para vivir en pos de la resurrección, Señor, de la vida eterna. Porque para ti nada es imposible. Abre Efesios sobre cada uno de nosotros, Señor, para estar en lugares celestiales juntamente contigo gobernando. Para entender, Señor, que nada nos aparta de tu amor. Para vivir un camino lleno de esperanza. Eres tú la esperanza de gloria en nuestra vida, Señor. Y veo como el Señor es quien va contigo en el auto. Es quien va contigo en el metro. Es quien va contigo de camino a tu trabajo. Es quien está contigo en los quehaceres del hogar. Es quien se levanta antes que tú y se acuesta después que tú. No descansa el que te guarda, iglesia. Toda voz mentirosa de desesperanza en el nombre de Jesús es removida. Toda voz de intranquilidad, toda voz de ansiedad, de estrés que haya golpeado nuestro cuerpo, sea removida en el nombre de Jesús. Toda voz de temor, de angustia, Señor, es quitada de la vida de los hijos. Y proclamamos tu libertad. Pueden pasar a beber, a comer del pan, del vino. Sí, la vamos a mover mejor para acá, para. Y quiero que pase en fe. En fe diciendo, Señor, se abren mis ojos para verte en medio de la dificultad. Se abren mis ojos para verte en medio de la adversidad. Se abren mis ojos para verte en medio de mis hijas, en medio de mi esposa, de mi esposo. Se abren mis ojos para verte en mi mesa. Que la fe sea la que te movilice. El justo por la fe vive, no por las obras, no por las capacidades, no por los títulos. Vive por la fe.
Eres nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Eres nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Eres nuestra esperanza, eres nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Eres nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Es tu amor que me sostiene. Es tu paz que calma toda tormenta en mí. Confío en tu fidelidad. Y tu palabra es mi alimento. Comemos de ti, Señor. Es tu voz la que me guía hacia ti, a conocer tu voluntad. Me has atraído, me has cautivado, has derramado tu amor en mi corazón. Me has atraído, me has cautivado, has derramado tu amor en mi corazón. Por tu Espíritu, Señor, y por tu Espíritu, por tu Espíritu, por tu Espíritu, puedo habitar en este lugar donde tú estás y ver tu gloria y majestad, y ángeles hay rodeando tu trono, y con el cielo cantamos: digno es el Cordero de gloria, y digno es aquel que a la muerte venció, y digno es el Cordero de gloria, y digno es aquel que resucitó, y digno es el Cordero de gloria.
Jesús.